A mí se puede llevar el celular de Irán, por favor. Usted créanme que con Dylan es un problema para acá, yo siempre organizar. Los organizo. Buenos días para todos. Buenos días, profe. Buenos días, profe. ¿Cómo van? ¿Cómo les ha ido? Bien, bien. Ah, bueno, mucho trabajo. ¿Y usted cómo está? Bien. ¿No? Normal. Normal. Buenos días. Listo, mientras terminan de ingresar todos, la clase pasada quedamos en un taller, ¿cierto? En el taller 2. Y la idea era adelantar lo que más pudieran de ese taller. Entonces, con respecto a ese tallercito, no sé qué preguntas, dudas, cosas traen, qué adelantaron, qué hicieron de ese tallercito. Profe, yo me quedé en el tercer punto porque no sé qué hacer ahí. Listo. Se quedaron en el tercer punto. Profe, que Joan no se puede conectar. ¿Quién? ¿Quién no se puede conectar? ¿Joan? Bueno, ya le ponemos. Es que se le fue la luz, entonces va a ver a ver si le presta internet. Listo. No hay problema. Ya le ponemos acá como excusa. Listo. Bueno, todos acojan, aquí en el tercer punto. ¿Qué intentaron abordar del tercer punto? ¿Qué intentaron hacer del tercer punto de pronto? ¿Alguien intentó hacer algo en el tercer punto? ¿Entendió de pronto alguna de las cosas que estaba ahí? Yo no entendí nada, profe, la verdad. Intentaron investigar qué significaba hacer unión, intersección, diferencia, diferencia simétrica, complemento. ¿No? ¿Nada? Chanfle. Me preocupa. ¿Sí investigaron o no? ¿O no vieron solución y ya dejaron así? Y esperar. No, yo sí entendí. No lo terminé, pero yo sí entendí desde la explicación de la clase pasada. Listo, ¿qué entendiste? ¿Qué pudiste hacer? ¿Qué pudiste adelantar, por ejemplo? Bueno, del tercer punto, de A, bueno, los grupos que hicimos en el segundo punto, y A, que estaba en unión con B, es decir, mire, o sea, comparábamos los dos
conjuntos, por decirlo así. Es como cuando hacíamos diagramas de Venn en tercero. Entonces, miraba los que tuvieran en común A y B. Entonces, no sé, por ejemplo, aquí que tengo, bueno, no sé, que en conjunto, en el conjunto A hay 3, 6 y 7. Y en el conjunto B hay 6, 9 y 8. Entonces, en lo que tendrían de unión A y B sería 9. 6, 6, 6. Bueno, sí, ahí me entendieron. Bueno, ya miramos a ver. Listo. Vámonos al segundo punto. ¿Todos pudieron representar en la recta numérica esos conjuntos? ¿Cómo lo hicieron? De pronto, para empezar a abordar esas cositas y empezar a solucionarles. O que queden claridades, ¿alguien lo pudo hacer? ¿O representar estos conjuntos? ¿O tampoco? Sí, profe. ¿Sí? ¿Alguien quiere de pronto, ahí utilizando la opción de rayar pantalla, mostrar cómo lo puedo hacer? Si quieren, yo les hago la recta. Ustedes me ubican ahí. Antes va a ser la recta morada. ¿Alguien quiere ubicar de pronto cómo lo ubicaron? Rápidamente. Profe, yo tengo la opción de pues rayar pantalla, pero entonces en el centro iría 0. Hágale. No hay problema. Entonces 0. Eso yo pongo un 0. ¿Qué más? Entonces hacia la izquierda van negativos y hacia la derecha positivos. Ajá, bueno. Y pues empieza a contar pues hasta que llegue a -8 del lado izquierdo. Menos 8. Sí. 2, 3, 4. Me tocó largarla. Supongamos que cada 8. Listo, menos 8. Ahí todo feito. Menos 8. Y al derecho coloca 9 positivo. Listo, 9 positivo. No me extendí tanto. 9, listo. ¿Y Y algo ya ahí más? en donde pues se ubican, pues se coloca ya como las llavecitas. Llavecitas, específicamente. Sí. Llaves. Lo voy a poner en rojo. Ahí. Llaves. Listo. Y ya pues ya casi con todo. Así con todos. Listo. Perfecto. ¿Todos entienden por qué se puso llaves? ¿O hay alguien que no entienda por qué se puso llaves todavía? Sí, profe, porque digamos que entre -8 y 9 está como ahí como como la operación, ¿sí me hago entender? No mucho. ¿A qué te refieres con eso? Es la operación. ¿A qué te estás refiriendo con eso? O sea, ¿por qué ya vino a poner otra Es que no cosa? sé cómo decirlo, operación no, sino no sé cómo decirlo. No, pues como te salga, como lo comprendas, como lo hayas entendido tú. A ver qué complementamos. Eso no hay problema. Acá interpretamos todo. ¿Alguien más de pronto se anima a pensar? ¿Por qué llaves y no otra cosa? ¿Con qué se puede representar un intervalo entonces? Pregunte, devolvámonos entonces. ¿Con qué se puede representar un intervalo? ¿Ninguno? No hemos comprendido todavía nada de este taller. O sea, no, ni idea de lo que estamos haciendo. ¿Sí? Profe, Reportes. pues ya investigué, pero entonces acá dice que hay 4 clasificaciones de intervalos y pues esta, la que estamos haciendo, Sí. sería el intervalo cerrado.
Dice que es un intervalo cerrado, es aquel que incluye los extremos del intervalo y todos los valores comprendidos entre estos. Y Se todos los representan valores. con una expresión de tipo, bueno, parecido a lo que está ahí. Listo, entonces, perfecto. Estamos hablando de intervalos y hablamos de 4 tipos de intervalos. Entonces, ojo con eso. Estamos hablando de abierto, cerrado, semiabierto y el otro es infinito, ¿sí? No estoy mal. Listo. ¿Alguien comprende qué significa ser abierto, cerrado, semiabierto, infinito? ¿O todavía no tenemos claridad en eso? ¿No? Bueno, al parecer no. Todo está en silencio. Entonces, abierto, cerrado, semiabierto. Tiene que ver. Abierto. Sí, Andrés. El abierto es aquel que no tiene extremos, o sea, como tal no tiene, ¿cómo lo digo? Sí, parece loco. ¿Cómo? No es que no sé cómo decirlo. Listo, vamos a hacer algo acá un ejercicio rápido y voy a poner lo siguiente. A ver, es que no, si anoto no, se me pierde la anotación. Poner un punto en 6. ¿Ven el punto que puse en 6? ¿Sí lo ven? Chicos, ¿se me escuchan? Sí, profe. ¿Eso ven ese punto en 6? ¿Sí? Bueno, si lo están viendo, entonces yo voy a empezar a hacer una aproximación a ese punto 6. ¿Sí? Voy a acercarme, ampliar. ¿Sí lo están viendo ahí? A ese punto 6 me lo estoy acercando. Sí. Y yo me puedo ir acercando cada vez más. Y si ustedes se dan cuenta, aparecen números cada vez con más decimales. Por ejemplo, 5,999, ¿cierto? Y yo puedo ir acercándome más. Y pueden aparecer números cada vez más con más decimales. ¿Sí? ¿Sí lo están viendo? Sí, señor. Listo. En ese sentido, entonces lo que estoy diciendo es, por ejemplo, para determinar que algo es abierto o cerrado en un intervalo, que es un conjunto, como se ven en la recta rosada, donde yo tomo, voy a anotar, lo que yo estoy tomando como números del conjunto, como los elementos del conjunto, son todos los que están entre esas dos llaves, o sea, toda esta línea, todos esos números que pueden aparecer ahí, en esa línea, todos esos hacen parte de ese conjunto. En ese caso, por ejemplo, 6,000002 hace parte de ese conjunto, Sí, señor. ¿cierto que sí? 5,999998 también hace parte de ese conjunto, Sí, señor. ¿cierto? Y todos los números que aparecen, no solamente los enteros, no solamente el 1, 2, 3, 4, 5, sino todos los otros números que tienen decimales, que son partes pequeñas de los números, también hacen parte de ese conjunto. ¿Sí? Todos esos números hacen parte de ese conjunto. Pregunta del millón. Primera pregunta. ¿Cuántos números pueden concebirse en ese espacio? ¿Cuántos números hay entre esas dos llaves? ¿Cuántos consideran ustedes? Creo que sería infinito, ¿no? Porque contando los decimales hay una cantidad enorme. Listo. ¿El resto está de acuerdo o hay alguien que no diga, no, profe, yo creo que no hay infinitos números? Preguntas, dudas, inquietudes. ¿Todos entienden cuando Andrés dice hay infinitos números y por qué hay infinitos números? No, profe, yo no entendí. Listo. Dese cuenta de los números que están apareciendo al lado del 6. ¿Sí se dan cuenta que es el mismo 6 que tenía al comienzo? Pero que ahora ya no está, por ejemplo, el 7 como el siguiente número, sino aparece el 6,000002. Y al otro lado aparece el 5,99998
8, ¿esos son números o no son números? Sí, bro. Son números, ¿cierto? Pregunta del millón. ¿Y pueden seguir apareciendo más números con más decimales? ¿Cuántos Depende de si esos tienes números, más. cuántos decimales con decimales podrían aparecer? Creo que pueden ser infinitos porque, por ejemplo, puede estar el 5,9, después el 5,98, después el 5,97 y después el 5,9,8,5. Listo, entonces lo que está diciendo un poco Andrés es, dése cuenta, yo entre más me aproximo al 6, me acerco a ese punto 6, aparecen cada vez números mucho más, ¿cómo decirlo? Más cercanos al 6 y al 6, pero pequeños, ¿sí? Se acercan cada vez en partes más pequeñas. Por ejemplo, vea, empiezan a aparecer más 0,0000002 y sigue siendo su número. Eso no es el 7, ni es el 6, ni es el Profe, 6.1, es el 6,0002 y cada vez está entre esos números, señor. Se pausó la pantalla, que no en la unidad, y por eso es que tampoco le veo los números ni nada. ¿Podría dejar de transmitir pantalla y empezar a transmitir otra vez, por favor? Como que se pausó la pantalla ahí. Sí, profe, es que yo tampoco veía nada. Ahí, ¿ya están viendo? Así, profe. ¿Ya? Listo, Sí. perfecto. Ok, entonces des en cuenta. Pero hable. Entonces des en cuenta que lo que estoy hablando es, yo tengo el punto 6 ahí en la pantalla y me va a empezar a alejar. Lo voy a hacer al contrario. Vea que yo tenía números como el 5,99998 y me empiezo a alejar, ¿sí? Y vea que cada vez que me alejo, pues empiezan a desaparecer las cifras decimales de los números, ¿sí? Y empiezan a desaparecer las cifras decimales. Y empiezan a desaparecerse. Tanto que en algún momento, seguramente si yo me vuelvo lo suficiente, ¿qué números pueden aparecer? Ya los enteros, que sería el 5, el 6. ¿Cierto? Vea que todavía se están desapareciendo las cifras decimales de los números. Pero todos esos son números, ¿cierto? Todos los que están apareciendo ahí son números. Vea, todos esos son números. Todos son números, todos son números, todos son números, todos son números. Y se van desapareciendo esos números. Y se van desapareciendo los números. Y se van desapareciendo los números. Y vea que ya apareció por ahí el 7, el 5, ¿sí? ¿Sí se están dando cuenta de eso? Vea, ya aparecieron ya los enteros. Entonces lo que estamos diciendo es que en un espacio pequeño, como el que tienen ustedes en esa representación gráfica de los conjuntos, ¿cierto? Donde decían, ve, está entre, no me acuerdo cuáles son, ¿alguien se acuerda cuáles son? ¿Menos 8 o menos 7? Menos 8, 9. Menos 8 hasta 9. En esa representación que usted tiene, ¿cuántos números caben? O sea, entre esos dos números, ¿cuántos números hay? Muchos, no mentiras, ilimitados. ¿Cuántos? ¿El resto qué? ¿Cuántos consideran que tienen? No les dé miedo hablar. 15, no sé. ¿Cuántos? 15. Listo. Si habláramos de naturales, ¿cierto? De números enteros. Enteros como tal son estos números, el 7, 8, 9, el 4, el 5, el 3, el 2. Claro, habrían 15. Esa es una buena. 15, pero en los enteros. Pregunta del millón. Y cuando hablamos de números racionales, o sea que tienen parte decimal, ¿cuántos números podrían existir entre el 8 y el 9? Tomando que podemos construir el 7.9, 7.8, 7.6. ¿Cuántos? Infinitos. No escucho bien. ¿Qué dijeron? Son números infinitos. Infinitos números, ¿cierto? Sí. Y eso es lo que estamos tratando de hablar acá en este espacio. La idea es poder hablar y decir, entonces entre esos números yo tengo infinitos, ¿sí? Infinitos números. Todos los números que quepan ahí, todos esos números son los que yo voy a tomar en este conjunto, ¿sí? Pues ese conjunto entre 8 y 9 está tomando a todos los números. Por eso, cuando en la escritura dice los X que pertenecen a los números reales, está tomando todos los posibles números, sean decimales, sean no decimales, sean enteros, sí, todos los números. Entonces ustedes dicen, ahí entonces hay un infinito número, infinitos, ¿sí? En ambos conjuntos. Ahora, la pregunta es, ¿y eso de ser abierto, cerrado, semiabierto, infinito, qué
qué tiene que ver o para qué sirve o cómo se utiliza. Entonces voy a ubicarme aquí un momentico y voy a escribir otro puntico aquí. Supongamos que tenemos un conjunto entre menos 6 y 6. ¿Alguien se recuerda qué significa un punto relleno? ¿O a qué es igual un punto Intervalo relleno? cerrado. A un intervalo cerrado, o sea, a las Intervalo llaves. cerrado. ¿Sí? A las llaves. Sería lo mismo que dibujar una llave. ¿Sí? ¿Alguien entiende por qué se utiliza la llave o el punto cerrado para hablar de intervalo cerrado? O sea, ese punto relleno. ¿Para qué, o qué tiene que ver con qué significa eso lo cerrado? ¿O todavía no es claro lo cerrado? Bueno, si no es claro lo de cerrado, entonces les voy a decir. Cuando hablamos de cerrado, estamos hablando de que ese conjunto que se está acotando ahí entre A y B, todos los números que están entre A y B, ¿cierto? Entre menos 6 y 6, Pertenece al intervalo. pertenecen a ese conjunto o a ese intervalo, pertenecen a esa acotación. Y el menos 6 y el 6, Cuando es los abierto. extremos, también pertenecen a ese conjunto. O sea, van desde 6 hasta menos 6. Y yo tomo al 6 y al menos 6 como elementos de ese conjunto. ¿Sí? Los tomo. ¿Sí es más claro o no? Es más claro. ¿Hay preguntas, dudas, Sí, inquietudes? profe, ya, eso es lo que quería decir. Eso, pertenece. ¿El 6 ahí se está tomando entre ese conjunto? Sí, el 6 pertenece a ese conjunto. Ah, profe, y el 5.99999 también pertenece a ese conjunto. Ah, profe, y el 2.5893221, ese también pertenece, porque están dentro de ese espacio. ¿Sí me hago entender con lo que estoy hablando? Sí, señor. Sí, Sí, Listo. Entonces, ahora, ¿qué tiene que ver que yo haga llaves o paréntesis? Los paréntesis hablan de abierto. ¿Qué significa ser abierto? Lo abierto es algo contrario. que ya como tal el número no pertenece al intervalo. Bueno, es extremo. Listo. Entonces, en esa pregunta, si yo hiciera llaves, digo paréntesis, perdón, o sea, si lo quisiera hacer abierto, pregunta del millón, voy a hacer preguntas. En ese sentido, el 5,999 pertenece al conjunto que tenemos ahí, entre 6 y menos 6, o no pertenece. Sí, porque como tal el que no pertenece es el 6, no el 5,9. ¿Y el resto qué piensa? El resto no piensa, el resto no opina, el resto no tiene claridades. Quiero escuchar al resto del curso, porque la idea es que todos aprendamos y que sepamos qué estamos haciendo. Entonces pregunta, si es abierto, ¿qué pasa con esos números? ¿Qué pertenece y qué no pertenece al conjunto? Es Por los ejemplo, extremos. ahí lo voy a hacer. No. A ver. ¿Qué piensa el resto? ¿Qué dice el resto? ¿Cómo era la pregunta? Si es abierto, ¿qué significa entonces? ¿Qué pasaría entonces con esos objetos? Ahí lo va a hacer abierto, ¿verdad? O sea, no está relleno. O sea, sería paréntesis. En este caso se representaría por paréntesis. O así. ¿Qué pasa con los elementos? ¿Quiénes sí son parte del conjunto y quiénes son parte del conjunto? Cuando es abierto. Cuando es abierto. Los números que son extremos no pasan parte del conjunto y los que están dentro de esos números, entre esos números son parte del conjunto. ¿Todos entienden lo que está diciendo Andrés? ¿O hay alguien que no entienda? Con el corazón en la mano y siendo sincero, sin darle pena. ¿Entienden o no entienden? yo no entiendo. La verdad, yo no estoy entendiendo. Listo. Entonces, ya todos entienden cuántos números caben en ese espacio, ¿sí? O todavía no entienden cuántos números caben en ese espacio. Y me toca hacer algo más para verlo. Pregunta del millón. ¿Todos entienden que hay infinitos números? ¿O Sí. no? ¿Cierto? Ya apareció el 5.5, profe. 5.8 y puedo seguir ahí y vea que van a aparecer más números decimales.
sea, todos esos números pertenecen al conjunto. ¿Cuáles no pertenecen? Los que estén al otro lado del extremo, ¿cierto? Donde está anotado. Por ejemplo, 6.05 pertenecería. No. No, ¿cierto? Pero hay una diferencia entre ser abierto y cerrado. ¿Cuál es el extremo del intervalo? ¿Cuáles son los extremos de ese intervalo? Cuando hablamos de extremos, ¿se entiende que es extremo? ¿O no? Pues lo último, ¿no? O sea, Listo, al lo final. último, perfecto, es lo último. ¿Cuáles son los últimos números que pertenecerían o que no pertenecerían o que estarían ahí? ¿Cuál sería lo último que hay de ese intervalo? De que estamos mirando y analizando. ¿El 6? El 6 en este caso y el otro lado, Creo que también es 6. menos 6. Listo, 6 y menos 6. Esos son los extremos. Entonces ahí siempre nos fijamos. Donde yo pongo los paréntesis, las llaves, los puntos, ¿sí? Que denotan, esos son los extremos, donde yo estoy delimitando. Por ejemplo, en el universal anterior es menos 8 y 9. Son los extremos hasta ahí. Yo sé que eso de ahí para allá no paso, ¿sí? Todo lo que esté dentro de eso, ese conjunto, lo que no esté ahí, ya no me interesa. ¿Sí? ¿Hasta ahí es claro? ¿Se está entendiendo la idea? Sí, señor. Listo. Entonces, ¿qué diferencia hay entre ser abierto o ser cerrado? Muy sencilla. Se dice que ser cerrado significa que este número 6 sí pertenece al conjunto, sí pertenece. O sea, yo puedo decir, 6 es el elemento de ese conjunto nuevo. O sea, sí hace parte de ese conjunto junto con 5,9999, 4,3, pertenece. Eso significa pertenecer, hace parte del conjunto. ¿Sí? ¿Hasta ahí es claro? Sí. Listo. Sí, señor. Sí. ¿Cuándo es qué? Cerrado. Cuando es cerrado. Porque yo cierro ahí y digo, esos pertenecen al conjunto. Cuando es abierto, significa que todos los que están ahí están dentro del conjunto, excepto los extremos, o sea, los extremos. ¿Cuáles son los extremos? Menos 6 y 6. Esos no pertenecen al conjunto. De resto, todos los números pertenecen al conjunto. Por ejemplo, aquí que 5,9995 pertenece al conjunto, Sí. pero 6 no, ¿cierto? 6 no pertenece al conjunto. Y así es lo que pasa. Eso significa ser abierto. ¿Listo? ¿Ya es más claro Ok, lo ok. que ser abierto y cerrado? Sí, señor. Y la importancia de utilizar llaves o paréntesis para denotarlo. Porque Sí, yo tengo que señor. diferenciar si el extremo pertenece o no pertenece. Listo. En ese caso, entonces, ¿qué sería un semiabierto? Si ya saben que es un cerrado y un abierto. Uno que tenga uno de cada uno. O sea, como tal, el punto relleno y el punto que esté sin relleno. ¿Todos entendieron eso? ¿O alguien tiene preguntas frente a lo que acabo de decir Andrés? Creo Yo que sí pues lo ahí entendí. depende desde dónde se cuenta, o sea, puede ser el principio con llave y lo último con Con paréntesis. otro, y, o sea, y viceversa, o no cambia. Sí, exactamente. Si tiene una llave y un paréntesis, independientemente del orden en el que estén, derecha, izquierda o izquierda, derecha, ¿sí? Eso es un semiabierto. Entonces quiere decir que uno de los extremos pertenece al conjunto y el otro no pertenece al conjunto. ¿Sí? ¿Es más claro ahí? ¿Es entendible? Sí, señor. Listo. Y un infinito, un intervalo infinito es cuando yo solamente tengo acotado un extremo, por ejemplo. Entonces, ocultemos ese punto. Objetivo visible. Ahí. Listo. Ahí está. Entonces, supongamos que vamos de izquierda a derecha. O sea, el intervalo va... Voy a anotarlo aquí. Va hacia allá. La flechita indica hacia dónde va. O sea, desde el menos 6 hacia los positivos. Pero no tiene la otra parte. Quiere decir que ahí se prolonga infinitamente, ¿cierto? ¿Sí? ¿Sí es claro lo que estoy diciendo ahí? Sí, profe. Listo. Entonces solamente, por ejemplo, los negativos menores a 6, digo, sí, menores a 6 pertenecen. O sea, los que están después del 6, del menos 6, hacia la izquierda, ¿pertenecerían al conjunto? No. No, ¿cierto? Solo sería del 6 hacia la derecha.
que son los que pertenecerían a ese conjunto. Entonces a eso se le llama infinito. Listo. Ahí ya es más claro, ¿sí? Listo. Con ese sentido, entonces, ¿qué los llevó a ustedes a pensar que se utilizaban las llaves en el ejercicio anterior? ¿Alguna idea de qué los llevó a pensarse que se utilizaba llaves en en el segundo punto? Y no paréntesis. ¿Qué en esta ¿Es para escritura? contar de extremo a extremo? No, porque siempre contamos de extremo a extremo. Y podemos utilizar llaves de paréntesis dependiendo si es abierto o cerrado. Pero ¿qué nos dijo a nosotros o qué información nos da acá esta escritura que nos permite pensarnos que sí es cerrado o que es abierto? ¿Qué es lo que lo permite? ¿Qué es lo que permite entender eso? Es Sí. cerrado, ¿Ah? es cerrado. Bueno, pero ¿por qué es cerrado? La pregunta es, ¿entienden por qué es cerrado y no abierto? El símbolo de igual y menor tiene, o sea, como tal, el símbolo que está entre cada número tiene bajo una línea, o sea que significa igual. Listo, entonces Andrés está hablando de estos simbolitos. ¿Sí? Y este símbolo, ustedes lo conocieron de chiquitos, pues no todo completo, pero sí lo conocieron que era menor. ¿Cierto? ¿Menor qué? Todos Menor que o conocen sea el que menor le qué. igual. ¿Cierto? Y cuando se le pone la rayita abajo, dice menor o igual que. Cuando dice menor o igual, es que usted puede tener números menores, por ejemplo, ¿qué números cumplen con esa condición? O sea, ¿qué número puedo poner a la derecha de esa condición? 10. ¿El 10? Sí, Uno sí, que sea sí. mayor a 9. El 10 me parece sensato. ¿El 10 es mayor? ¿10 es mayor a 9? Sí, cumple con la condición. O sea, el 9 es menor que 10. ¿Qué otro número? Menos 9. Menos 9 se puede poner, ¿seguros? Ah, para el Menos otro lado. 9. No, porque sería menor. Ah, entonces no se puede. Menos 9 no. Listo. Ya vimos uno que sí, uno que no. Otros números. Atrévanse. Desde ahí para que ustedes piensen. O sea, tiene que ser 11. mayor a 9. Tiene que ser mayores o iguales a 9. Entonces, ¿qué números caben? Desde el 9 para allá. 9.5. 9, 9.5, ¿cierto? 9.60. ¿Listo? 11, 100.000. Sí, todos esos números que sean mayores a 9 caben. Y ojo, vea que el 9, como tal, 9 solino, lo van a poner ahí como en rojo. Ese 9 solino también cumple con esa condición. ¿Por qué? Porque también existe ser igual, ¿sí? Por eso la raya abajo, porque también puede ser igual. En ese sentido, cuando escribimos menor o igual, estamos diciendo que este número también pertenece al conjunto. ¿Sí es entendible? ¿Sí me estoy haciendo entender con eso? Sí. ¿Sí? Sí, sí, O sí. sea, el simbolito a mí me está diciendo, menor, todos los menores, o igual a este número. Entonces como es igual, pertenece. Por eso se utiliza la llave. ¿Sí? Entonces la llave, que es pertenecer, el círculo cerrado, que sería pertenecer, ¿cierto? ¿Sí es el círculo cerrado? Que es pertenecer. O en otra escritura sería el menor o igual. Sí, esos tres sirven para denotar que son cerrados. Y entonces el menor solito, ¿qué notará? ¿Qué es qué? ¿O qué son qué? Señor, ¿Cómo la pregunta? El menor solito, ¿qué denota en los intervalos? Si el menor igual es cerrado, ¿sí? Se cumple con los cerrados, todos estos son cerrados. El menor solito, ¿con qué Sería abierto representaría? porque no se Es el cuenta abierto. el extremo. Entonces ese sería de los abiertos, ¿cierto? De los abiertos. La bolita sin rellenar, el paréntesis y el menor. ¿Por qué sería de los abiertos? Pues porque hagamos un ejemplo. Entonces con el mismo 9, 9 menor. ¿Qué números son mayores a 9? ¿Cierto? Me está diciendo la condición. Entonces denme ejemplos. ¿Lo mismo de arriba? 10 es 11, mayor a 12. 9, 11, 12, ¿cierto? 12,
Bueno, deme en 9,5, ¿también funciona? ¿Sí? Sí, señor. ¿Y el 9 funcionaría? No, porque abajo no está la linecita de igual. Ah, el 9 no puede porque el 9 no es mayor a 9. 9 es igual a 9. Y como no está igual, entonces no se puede. Entonces, paila, no pertenece. Entonces, por eso se habla de abierto y cerrado. De pertenecer o no pertenecer a ese conjunto. ¿Listo? Hasta ahí ya se aclaró más la idea de por qué se utiliza la llave en esos. Sí, señor. Listo, perfecto. ¿Puedo borrar? ¿Ya copiaron? ¿Ya hicieron introspección? ¿Ya corrigieron? Los que de pronto no. Sí, profe. Listo, voy a borrar. Listo, en ese sentido entonces quedamos. Ya entonces el segundo punto queda más claro, más entendible. Ahora, ¿cómo se hace lo del tercero? Entonces por ahí nos dijeron, si utiliza el diagrama de Venn, por ejemplo, ¿qué números pertenecen a? Desde el -2 hasta el 3, pero yo los podría escribir todos, los elementos de ese conjunto, todos los números que pertenecen a ese conjunto. ¿Cuál es la pregunta, profe? Vamos a trabajar esto, A unión B, ¿sí? La primera operación que está ahí abajo. Pero yo tengo que mirar quién es A y quién es B, pues porque me está diciendo que los una de esos dos conjuntos, ¿sí? ¿Hasta ahí claro lo que estoy diciendo? Sí. Listo, la pregunta es, ¿será que yo puedo escribir todos los elementos de este conjunto? Sabiendo que, ¿cuántos elementos tiene? No. ¿Sí o no? Por ejemplo, lo que estoy diciendo es, -2 pertenece, sí. -1 pertenece, sí. El 0 pertenece, sí. El -2.1 también pertenece. -2.01 también pertenece. Y puedo seguir escribiendo elementos. ¿Los puedo escribir todos así? No, pues sería hacerlos cerrados porque si fueran con decimales, pues no da. ¿Cierto? Porque son infinitos. O sea, yo no podría escribirlo de esta manera, en un diagrama de Venn. Por eso el diagrama de Venn en este espacio, pues es un complique hacerlo, ¿sí? Es una forma de entenderlo, sí, pero pues cuando hablamos de números reales, la cosa no es tan fácil. Entonces, ¿qué vamos a utilizar? Pues lo que ustedes de pronto tomaron, que era representarlos en la recta numérica, ¿sí? Entonces, representemos A rápidamente. ¿Desde dónde hasta dónde voy? ¿El A desde dónde hasta dónde va? -8 hasta el 9. -8. ¿El A va desde -8 hasta 9? ¿El A? ¿O el universal? ¿Qué es A, qué es B, qué es universal? Ojo con eso. Los nombres de los conjuntos están aquí. Ellos están aquí. ¿Sí los ven? Entonces, En A -2. va -2 Ah, hasta 3. cuando hablamos de A, estamos hablando del número del conjunto que se llama A. Entonces, A es -2 hasta 3. Listo. Pregunta, ¿abierto o cerrado? ¿Cómo fue? Cerrado. Cerrado. Entonces lo voy a hacer así con puntico, con otro color, rojito. Entonces, puntico cerrado, puntico cerrado. Listo, cerrados. Ahí ya tenemos representado todos los números del conjunto. ¿Será No. que sí? ¿Por qué dicen que no? ¿Qué los lleva a Están ahí pensar? físicamente, pero ¿Cómo? pues, o sea, no están escritos ahí como tal físicamente, pero sí, o sea, por lógica ya sabemos qué números podrían ir. Entonces, claro, no están visibles. Lo que están diciendo es no los vemos porque no está el 2.1, 2.01, ¿sí? No están todos los decimales ni todo, pero sabemos que en ese espacio, esa recta, van a estar, como lo mostraba en GeoGebra. Si usted amplía, si usted se va ampliando, pues va a haber números cada vez más con más decimales. Entonces van a estar todos esos números. Entonces, esa es una representación que me está dando cuenta de que ahí están todos los números, ¿sí? Y el B, ¿cómo sería? ¿Desde dónde hasta dónde iría? -7 a 2.